Muy bien, yo creo que al empezar, Ronaldo dijo buenos días y Franco, él dijo buenos días. Ahora me toca a mí, buenos días. Muy bien. Ah, yo creo que la última vez que estuve delante de ustedes, compartí algo de la carga, la responsabilidad que tengo a presentarles la palabra de Dios. Y nada ha cambiado. Siempre tengo este sentir, esta responsabilidad. Pero esta mañana siento también algo más. Porque yo amo lo que estoy haciendo. Y también yo puedo hablar también por Pastor Brad y David y todos los que predican aquí en el púlpito, que les amamos a ustedes. Y queremos ser fieles a la palabra de Dios y ayudarles a ustedes crecer. Ahora, al estudiar un pasaje de la Escritura, siempre es bueno buscar la idea central, la enseñanza principal. Y por supuesto, hay muchas ideas o temas en los versículos 7 al 16 del capítulo 4 de Efesios. Pero al leer todo el pasaje, al considerar todos los versículos delante de nosotros, creo que la enseñanza primordial es la madurez, es el crecimiento que necesitamos como una iglesia. Pablo está mostrando que la necesidad más grande es nuestra madurez, nuestro crecimiento. Y es lo que quiero mostrarles esta mañana. Y vamos a examinar el pasaje buscando el tema por medio de 3 preguntas. Primeramente, ¿de quién está hablando el pasaje? ¿De dónde viene la gracia que necesitamos? Y al terminar, ¿qué es el propósito de la gracia? ¿Qué es el propósito de los dones que Dios nos ha dado? Bueno, empezamos con la pregunta. ¿De quién está hablando el pasaje? Y para mí la respuesta se encuentra en el versículo 7. En el versículo 7 leemos que a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, el apóstol está hablando de nosotros, de nuestro crecimiento, madurez. O sea, para evitar las tonterías, los errores, la falta de madurez metidos en nuestros corazones. Ahora, era, por supuesto, para los efesios, pero también es una enseñanza para nosotros. Esta mañana, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos que tener cuidado. Nosotros necesitamos discernimiento para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y cuando nos sentimos aislados, deprimidos, agotados, realmente tenemos que fijarnos en lo que tenemos aquí. Todo el pasaje está hablando de nuestro bienestar espiritual. Nuevamente, versículo 17 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, todos nosotros Dios nos ha dado gracia para ser ministros. ¿Están escuchando? Todos nosotros para ser ministros con dones apropiados para ayudarnos los unos a los otros, crecer y madurar. Y tenemos algo parecido en Romanos, donde Pablo escribió a los romanos. En capítulo 12 de Romanos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada.
Todos nosotros somos ministros. Tenemos un papel que cumplir. Y es la gracia de Dios que nos pone en Cristo, pero también hay una gracia dada que nos deja funcionar en medio de todos los problemas que tenemos. Y lo que tenemos nosotros, si estamos en Cristo, es algo especial. Todos nosotros, si estamos en Cristo, tenemos un ministerio para bienestar del creyente. O sea, ser creyente es más que asistir a la iglesia domingo por la mañana. Es más que sentarse en una silla, cantar unos himnos, escuchar un sermón y después salir. No. Todos nosotros en Cristo tenemos diferentes dones y todos tenemos un ministerio de animar, de ayudar, de mostrar misericordia a los demás. Y de nuevo, hay personas esta mañana que están aquí, que están sufriendo. Y unos de ustedes están pasando por pruebas que yo nunca he tenido que soportar. Y así tenemos que mirar alrededor de nosotros, a un lado, a otro, y aplicar la gracia que hemos recibido a los demás para apoyar al pueblo. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad meterse en el cuerpo hasta las coyunturas, versículo 16, con el propósito de dar ayuda mutua según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, versículo 16. O sea, tenemos que hacerlo porque Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Todos nosotros somos ministros, pero también hay otra manera de expresarlo. Y podemos decir que como ministros en Cristo somos cautivos de Dios, cautivos de Cristo. Es una expresión interesante. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, encontré una aplicación de un pastor que se llama D.A. Carson. Y él escribió así, diciendo, Cristo, por su ascensión, hace una captura de su pueblo, hombres y mujeres, y al capturarnos, al hacernos su pueblo, Él nos da gracia y nos pone en su iglesia. En otras palabras, al darnos gracia y dones, es una parte del triunfo y la victoria de Cristo. Y nos da, dice Carson, nos da la capacidad de trabajar entre su pueblo. Ahora, yo tengo como 3 pasajes para apoyar esta relación con Cristo. Lo de ser cautivos de Él, de tener esta relación íntima con Cristo. Se encuentra en Romanos 6, Gálatas 2, Efesios 2. Pero voy a citar lo que tengo aquí en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, y aquí estamos, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Cristo subió al cielo, cuando Él venció la muerte y ascendió, estábamos en Él y Él nos entregó a la iglesia como ministros o cautivos de Él para apoyar el cuerpo. Efesios 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, la segunda pregunta. ¿De dónde viene la gracia que necesitamos?
Los dones que necesitamos para ayudar al pueblo de Dios, pues es una obra de Cristo. Y por lo general, tenemos la impresión que esta es la obra del Espíritu Santo. Hablamos de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu o una experiencia del Espíritu, como si fuera el terreno exclusivo del Espíritu. Pero aquí vemos que los dones son de Cristo también. Y en Romanos 12 los dones son del Dios Padre. Así debemos tener cuidado al separar las tres personas de la Trinidad porque trabajan juntos para el bienestar de la iglesia. Bueno, en nuestro pasaje vemos que Cristo es el que da los dones. En el versículo 8, Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18, para apoyar esta obra. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Y Pablo está utilizando el Salmo para ayudarnos a apreciar lo que Cristo ha logrado por nosotros. Es una referencia a una costumbre de aquel entonces y de los reyes. Y la imagen es de un rey que ha sido victorioso en batalla y como resultado ha tomado los despojos para compartir con su pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos la vida de David y también la historia de cómo él venció o derrotó a los amalecitas. Los amalecitas invadió y quemó el pueblo de Ziklag y llevaron cautivas a las mujeres porque los hombres no estaban, David no estaba. Y todos los que estaban allí, incluyendo la familia de David y todos sus hijos, lo llevaron. Bueno, la historia es un poco complicada, pero David, siendo fortalecido por Dios, le siguió con todos sus hombres y al fin, dice la Escritura, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Pero este relato puede ayudarnos a entender lo que tenemos en Efesios 4. David dividió el botín entre todos sus hombres, igual a los fuertes y a los débiles. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, aquí, un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y el rey victorioso compartió todo con su pueblo. Pero aquí en la carta a los Efesios, Pablo está hablando del Rey de Reyes y su victoria sobre el maligno. Ahora, también vale la pena notar que los líderes de las sinagogas antes de la venida de Cristo también utilizaron el Salmo 68 durante la celebración de Pentecostés para recordar la entrega de la ley por medio de Moisés. Ahora, en el Antiguo Testamento, Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías. Era un tiempo de dar gracias a Dios y recordarle en el templo. Era una celebración de la cosecha. Era un día de regocijo y de acción de gracias por lo que habían recibido. Y Moisés recibió la ley y la entregó como regalo de Dios al pueblo de Israel. Pero ahora Pablo está haciendo un paralelo a Cristo, en que él recibió el Espíritu y lo entregó a su pueblo para escribir la ley en sus corazones y para la edificación de su cuerpo. Todo esto se ve en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en los versículos 9 y 10 de Efesios, vemos la obra que cumplió para darnos la salvación y también los dones para ayudarnos a crecer y madurar. Versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es la obra de Cristo, de descender y subir, de dejar su gloria y ir a otro extremo de pobreza y vergüenza para salvarnos. Y esta enseñanza se ve claramente en Filipenses 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, Jesús llegó a la tierra, a las partes más bajas de la tierra, y esta expresión es la manera de mostrar el contraste entre el cielo y la tierra. O sea, entre las partes más bajas de la tierra a un extremo y encima de todos los cielos otro extremo. Así que tenemos la exaltación de Cristo, la humillación de Cristo. Vemos la grandeza de Cristo y la pobreza de Cristo. O puede ser un contraste, por un lado, entre su reino, poder y gloria, y por el otro su agonía, sufrimiento y su separación del Padre en la cruz. Todo eso quiere decir que Él se despojó a sí mismo para vivir la vida que debemos haber vivido nosotros. Y después se despojó a sí mismo para morir la muerte que merecemos nosotros. Y al hacerlo, ganó la victoria. Pablo dice que ascendió al cielo, a un lugar de toda autoridad. El versículo 10 lo expresa muy bien. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y al ascender le dio dones a su pueblo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí quiero que vean la última pregunta. ¿Qué es el propósito de la gracia? ¿Qué es el propósito de los dones? Y la respuesta se encuentra en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Y para entender esta obra hay que notar cómo la palabra perfeccionar está utilizada en el Nuevo Testamento. Un ejemplo. Cuando Cristo vio a Jacobo y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, los llamó, y al escuchar el llamamiento de Jesús, ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Ahora, Mateo escribió que ellos estaban remendando sus redes. Estaban remendando, arreglando, reparando, restaurando sus redes. Y es la misma palabra
perfeccionar. Es la obra que tenemos en la iglesia. Así, el propósito de la gracia es ayudar al pueblo a avanzar en su camino con el Señor. Y el pasaje está hablando de los apóstoles y profetas, quienes Dios escogió para establecer la iglesia sobre una base bíblica. O sea, ellos, estamos hablando de profetas y apóstoles, nos han dado las escrituras, recibieron la palabra de Dios por inspiración y por ellos tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar la madurez. Ahora, 2 de Timoteo 3:16, un versículo clave, un versículo bien conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios nos ha dado un fundamento inspirado, las escrituras, por medio de los que personalmente vieron al Señor Jesucristo resucitado, los apóstoles. Utilizando los apóstoles y los profetas, y así los pastores, maestros, evangelistas tienen una base sólida para enseñar y animar al pueblo de Dios. Y no necesitamos una revelación más, porque la obra apostólica, profética, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y en este sentido, el don profético, apostólico, ha dejado de existir porque de nuevo tenemos todo lo que necesitamos nosotros. Ahora, yo quiero añadir aquí algo importante. Y es que Dios es soberano. Y a veces Él obra en una manera misteriosa. Nos da entendimiento. Él sana, levanta. Y a veces tenemos un sentir de su presencia, aumentando nuestra fe, dándonos crecimiento. Pero por lo general, nuestro crecimiento es poco a poco, es la aplicación día tras día de la palabra de Dios. Dios puede sanar en una forma milagrosa. Y podemos pedir que Él tenga misericordia de nosotros y que Él muestre su poder. Pero por lo general, el soberano utiliza a los médicos. Dios puede dar el conocimiento de otro lenguaje en un momento, como en el día de Pentecostés. Yo estaba orando por eso. Pero por lo general, tenemos que estudiar para aprender otro idioma. Y es una lucha. Y nuestro problema es que queremos todo al instante. No nos gusta esperar, estudiar o seguir un régimen. Pero la verdad es que la madurez viene de esta manera. Es un proceso lento que cuesta. Y el apóstol Pedro escribió que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, hablando de las escrituras, desearla como un niño recién nacido, para que por ella crezcáis para salvación. Es la manera de crecer y movernos adelante. Ahora, algunos quieren una revelación directa o una visión o una revelación, ¿y saben por qué? Porque es algo especial para ellos, pero también porque quieren un atajo para la madurez. Ahora, en Lima hay mucho tráfico, ustedes saben, ¿no? Hay mucho tráfico, pero hay choferes. Yo he tomado algunos taxis que eran así, que no aguantan. Quieren algún movimiento por un lado u otro y hacen toda clase de locura para encontrar un atajo o poner a un lado todas las leyes de tránsito
a un lado para tener una ventaja, pensando solamente en sí mismos para llegar a la meta. Y por eso algunos buscan visiones, sueños, revelaciones, manifestaciones, profecías, porque quieren una ventaja, pero lamentablemente solamente están pensando en sí mismos. La verdad es que tenemos todo lo que necesitamos por medio de los profetas y apóstoles. Nos dijeron las escrituras para nuestro crecimiento. Y al seguir, enseñar y aplicar la palabra de Él, podemos dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, y para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la meta es llegar a tener la unidad de la fe. Según versículo 13, llegar a ser maduros y tener la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si alguna vez ha meditado en esta palabra, este pensamiento, la plenitud de Cristo. O sea, la misma palabra plenitud se encuentra en la oración de Pablo en el capítulo 3, donde él pide que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta es la madurez. Tener la plenitud de Cristo. Esta es la meta delante de nosotros, pero es un proceso. Y no hay ningún atajo. Tenemos que escuchar, tenemos que asistir, tenemos que aplicar la palabra y tenemos que animarnos los unos a los otros en el proceso. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros y usar los dones que Cristo nos ha dado. Pero lo que tenemos en el versículo 11 no es la única lista de los dones que tenemos. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de los dones de Cristo. Tenemos 2 en 1 Corintios 12 y Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Y creo que tenemos un total de 19, 20 dones nombrados, pero no es un número absoluto y ciertamente puede ser que haya más. Pero todos los dones que Cristo nos ha otorgado son para el bienestar, crecimiento espiritual o madurez del pueblo. No hemos recibido dones solamente para nuestro placer, sino para el bienestar de los demás. Y todos nosotros tenemos o hemos recibido, si estamos en Cristo, dones para ayudar. Por supuesto, no todos somos pastores o evangelistas, pero tenemos dones dados por Cristo para bienestar de esta iglesia. Donde servir, donde dar, donde mostrar misericordia, donde ayudar. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Ahora, seguramente tenemos algunos aquí que están visitando con nosotros por la primera vez esta mañana. Pero al entrar, no cabe duda que había preguntas y dudas. Preguntas sobre la historia de la iglesia, las doctrinas de la iglesia. Preguntas en cuanto a las clases para los niños, la benevolencia y una ofrenda. ¿Cómo? O sea, un montón de preguntas. Así necesitamos más personas con el don de servir y ayudar y demostrar misericordia para contestar preguntas. ¿Ustedes quieren un ministerio? El ministerio, hay que mirar alrededor. El ministerio está aquí esta mañana. O sea, este es el plan de Dios. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la meta es la madurez, para que crezcamos como una iglesia bajo la autoridad de Cristo. Pero todo empieza con la obra de Cristo y un reconocimiento de nuestra relación con Él. Y es importante que nos veamos como cautivos de Dios o ministros de Dios con el propósito de servir. Y esta es la clave para crecer, para la madurez, para la santificación. Y empieza con el propósito de servir o ser cautivado por amor de Cristo. Es vivir con el conocimiento que tú eres un regalo de Dios a la iglesia con el propósito de servir. Carson lo expresó así: si quieres una iglesia doctrinalmente madura y estable, hay que tener una iglesia donde la mayoría de los miembros se ven a sí mismos como capturados por el resucitado y exaltado Señor, y a ellos mismos como regalos de Él a su iglesia. O sea, tenemos que vernos como cautivos de Cristo y como regalos de Él para el bienestar de la iglesia. Ahora, por otro lado, la verdad es que todos nosotros somos cautivos o que hemos sido capturados por alguien o algo. Y si no es por medio de Cristo, estamos dominados o controlados por algo de este mundo. Muchos son cautivos por su intelecto, por la lujuria, la comida, el materialismo, el deporte, el cine, la ropa, la salud, el trabajo, los estudios, un sinfín de cosas. Pero solamente hay salvación al ser cautivados por Cristo. Así Él nos da perdón de los pecados y la verdadera libertad solamente empieza con una entrega total a Él. O sea, es llegar a Cristo, ser cautivados de Cristo con el propósito de animar, ayudar y edificar a los demás. Y Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir esta tarea. Hay que pensarlo. Si no se encuentra en Cristo, hay que buscarle a Él y tener esta relación íntima. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por la obra de Jesucristo, por su misericordia. Y esta mañana, Padre, estamos pidiendo que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a reconocer nuestros dones y la responsabilidad que tenemos los unos de ayudar los unos a los otros. Y si alguien aquí esta mañana no se encuentra en Cristo, haz una obra salvadora en esta vida para que vengan a Cristo, para que tengan la limpieza de sus pecados, para que sean cautivados por amor de Cristo, para servirle ahora y para siempre, pidiendo, Padre, la bendición tuya por medio del Salvador. Amén.